Feliz instante santo, hermanos. Gracias por estar aquí con el Caminante del Cielo. Una vez más reunidos en este gran libro de Kenneth Wapnick, El tiempo, una gran ilusión. Y estamos ya en la tercera parte del libro, en la parte final, donde él nos profundiza más en lo que es el mundo real, que ya lo hicimos la sesión pasada, el capítulo 9. Y hoy vamos a hacer la segunda venida del capítulo 10, ¿sí? Y ya vamos terminando este libro, que es, mejor dicho, un preámbulo a ese despertar que nosotros necesitamos aquí para ver esto de otra manera. Y vamos a tomar ahora mismo una respiración profunda, aquí ahora, como lo hacemos siempre. 3 veces. Vamos a inhalar por la nariz profundamente y vamos a botarlo por la boca despacio, soltando todo lo que traemos en la mente. Simplemente vamos a escuchar a través de mi voz todo lo que nos dice aquí esta segunda venida del capítulo 10. Vamos. Siempre cuando tomes aire, cierra los ojos. Cierra tus ojos para que tú puedas descansar en Dios. Adéntrate en ti. Vamos. Una segunda vez. Vamos. Y vamos a hacerlo por última vez. Vamos. Gracias, Juan. Escucha. Capítulo 10. La segunda venida. Cuando un curso de milagros habla de la segunda venida y del juicio final, es importante recordar el origen de estos términos en el cristianismo tradicional. Por lo tanto, a modo de prefacio para estos 2 capítulos, leeré pasajes de los evangelios que nos permiten ver cómo el cristianismo ha entendido estos conceptos. Empezaré con el Evangelio de Mateo, que contiene una de las referencias más importantes del Nuevo Testamento a la segunda venida, considerada tradicionalmente como el retorno de Jesús a la tierra después de su ascensión al cielo. Curiosamente, las imágenes usadas por Mateo se basan en la visión del profeta Ezequiel del Antiguo Testamento. Y dice así: si os dicen pues, aquí está, en el desierto, no salgáis. Aquí está, en un escondite, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde está el cadáver, allí se reúnen los buitres. Luego, enseguida, después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol, y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo, y los poderes del cielo se conmoverán. Entonces aparecerá el estandarte del Hijo del Hombre en el cielo, y se lamentarán
todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y majestad grande, y enviará a sus ángeles con resonante trompeta, y reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Mateo 24, versículo 26 al 31. Está en el Nuevo Testamento. Esta es una exposición clara de la visión tradicional de la segunda venida, que a lo largo de los siglos ha provocado mucho temor. Obviamente, no se contempla el retorno de Jesús como un suceso muy pacífico y ciertamente no perdonador. La primera iglesia realmente creía que Jesús vendría muy pronto. Ahora bien, a medida que fueron pasando las décadas, se dieron cuenta de que no sería así. Y la teología escatológica, entre paréntesis asociada con el final de los tiempos, tuvo que ser modificada. Por ejemplo, si lees las primeras cartas de Pablo, tienes una sensación clara de que la venida de Jesús es inminente, y esto cambia en las cartas posteriores. En realidad fue un periodo de gran desilusión en la primera iglesia. Y volviendo a un curso de milagros, ya hemos visto que Jesús usa la frase Hijo de Dios para expresar la totalidad de nosotros como el Cristo uno, corrigiendo la comprensión tradicional de que solo Él era el Hijo de Dios. Ahora Jesús hace algo similar con las palabras segundo advenimiento, las cuales, como veremos enseguida, expresan el retorno a sus cabales de la filiación entera. Así, en el curso, Jesús explica el segundo advenimiento de manera similar a su resurrección, como un acontecimiento mental que no tiene nada que ver con el mundo físico, y mucho menos con su retorno en un cuerpo físico. Además, el uso que hace el curso del segundo advenimiento no contiene nada del miedo, juicio y amenaza de castigo que se encuentran en las comprensiones bíblicas. Y esta corrección es la idea central que está detrás del uso que Jesús hace aquí del segundo advenimiento. Empezamos en el capítulo 4 del texto, párrafo 10, en la sección Esto no tiene por qué ser así. El primer advenimiento de Cristo no es más que otro nombre para la creación, pues Cristo es el Hijo de Dios. El segundo advenimiento de Cristo no significa otra cosa que el fin del dominio del ego y la sanación de la mente. Al igual que tú, fui creado en el primero y te he llamado para que te unas a mí en el segundo. Y estas son declaraciones muy claras del final del ego, así como una afirmación de Jesús de que Él no es diferente de nosotros. El primer advenimiento de Cristo no es el nacimiento de Jesús, sino más bien la creación de la filiación, de la que Él es parte. Fue entonces cuando el sueño del ego pareció nacer y necesitó la corrección de la expiación. Cuando la expiación se completa y la filiación despierta del sueño, amanece la segunda venida de Cristo, y Jesús nos está pidiendo que nos unamos a Él en este proceso, el cual emprendió para darle comienzo. Texto capítulo 1, sesión 3. Estoy a cargo del segundo advenimiento, y mi juicio, que se usa solamente como protección, no puede ser erróneo porque nunca ataca. Además, Jesús dice que está a cargo de la expiación. Y el manual para el maestro de un curso de milagros afirma que el Espíritu Santo estableció a Jesús como líder del plan de expiación. Aquí el significado es el mismo. Además, su juicio
carece claramente de la implicación de castigo o ataque, que es un aspecto central de la visión tradicional. El juicio de Jesús es simplemente que la separación nunca ocurrió, y así nuestro dolor y sufrimiento no solo no están justificados, sino que son intrínsecamente inexistentes, pues su causa de pecado ha sido deshecha. Nosotros estamos protegidos del sistema de pensamiento del ego por la verdad de la expiación. Volveremos a esta noción de que Dios no juzga en el capítulo siguiente sobre el juicio final. Pasemos ahora al capítulo 9, sección 4, párrafo 9, donde dice: el juicio final, es el segundo advenimiento, el cual se concibió para ti de la misma manera en que el primero fue creado. El segundo advenimiento es simplemente el retorno de la cordura. ¿Cómo iba a ser esto temible? El segundo advenimiento no es un acto de Dios en el sentido habitual, pues es la corrección del pensamiento del ego de que el primer advenimiento, entre paréntesis, nuestra creación por Dios, nunca ocurrió realmente. Este separar a Dios de un proceso de corrección que debe ser ilusorio queda destacado por el uso de la palabra concibió, entre paréntesis, yuxtapuesta a la palabra creado, entre paréntesis, en la misma frase. Por lo tanto, hermanos míos, el segundo advenimiento es la corrección del Espíritu Santo para el plan del ego. El segundo advenimiento es parte del mundo de la ilusión, pero significa el final del mundo de la ilusión. Y así, el segundo advenimiento fue hecho por el Espíritu Santo para nosotros como una corrección de la creencia del ego en la separación. Su defensa contra el primer advenimiento, que fue nuestra creación en Cristo. Y esta corrección deviene mucho más significativa cuando recordamos el pasaje de Mateo que acabamos de leer, que expresa una gran cantidad de miedo. Para el ego sin sentido, el segundo advenimiento y el juicio final pueden ser ciertamente atemorizantes. Y desde el punto de vista del ego, el miedo está justificado. El retorno del sentido es darse cuenta de la verdad del principio de expiación y a saber que la separación no ha ocurrido, que este mundo es irreal y que el ataque y el juicio no están justificados. Vayamos ahora al libro de ejercicios para repasar otro resumen. En nada menos que en la lección 9 dice que es el segundo advenimiento. Y escucha esto. El segundo advenimiento de Cristo, que es tan seguro como Dios, es simplemente la corrección de todos los errores y el restablecimiento de la cordura. Jesús nos está diciendo que no tengamos miedo del segundo advenimiento. No vamos a ver llamas en el cielo, ni al majestuoso aunque enjuiciador Hijo del Hombre cabalgando en las alturas durante su retorno. El segundo advenimiento es simplemente el deshacimiento de lo que nunca fue. La idea de que es tan seguro como Dios refleja el mismo contenido de la declaración ya citada. El desenlace es tan seguro como Dios. Texto del curso, capítulo 4, sesión 2. El retorno de la cordura va en paralelo con la idea de que el segundo advenimiento es el retorno del sentido, como acabamos de ver en el texto. Es parte de la condición que reinstaura lo que nunca se perdió y restablece lo que es eternamente verdad. Es la invitación que se le hace a la palabra de Dios para que ocupe el lugar de las ilusiones. La señal de que estás dispuesta a dejar que el perdón descanse sobre todas las cosas
sin excepciones, sin reservas. Y cuando el curso habla de la palabra de Dios, como hace aquí y en muchos otros lugares, el término tiene un sentido diferente del uso que se le da en el cristianismo tradicional. Tradicionalmente la palabra de Dios siempre ha sido equiparada con Jesús, como en el famoso logos del prólogo del Evangelio de Juan, que dice: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Juan 1, versículo 1. Si entendemos que la palabra de Dios es el Cristo uno, todos nosotros debemos ser parte de Cristo y por lo tanto no somos diferentes de Jesús. No obstante, en el curso, la palabra de Dios no tiene esta connotación de Jesús ni de Cristo, y más bien representa la respuesta de Dios que corrige la creencia en la separación. Así, en diversos momentos, palabra puede tomarse como un reflejo del plan de expiación, del perdón o del Espíritu Santo. Es la palabra de curación de Dios dentro de nuestras mentes divididas que corrige la palabra de separación del ego. Por lo tanto, podemos pensar en el Espíritu Santo como la voz que habla por Dios y que nos habla dentro del sueño de separación. Él pronuncia la palabra de Dios que corrige nuestros pensamientos erróneos. Pregunta: ¿el cristianismo tradicional también afirma que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Y no dicen los católicos, después de leer el Evangelio, palabra de Dios? Respuesta: sí, lo hacen en un sentido similar y más amplio. También podemos pensar en un curso de milagros, como en la palabra de Dios, aunque en realidad nunca afirma esto. Sin embargo, está implícito en la idea de que el curso transmite el mensaje de perdón de la expiación y por lo tanto encarna en la forma el principio de expiación del Espíritu Santo, como hizo Jesús durante su vida en la tierra. El pasaje que he leído antes sobre que el segundo advenimiento restaura lo que nunca se perdió y restablece lo que es verdad para siempre, afirma la idea de que lo único que hace el segundo advenimiento es corregir el error. Como veremos más adelante, en realidad es el despertar del sueño. La naturaleza totalmente inclusiva del segundo advenimiento de Cristo es lo que le permite envolver al mundo y mantenerte a salvo en su dulce llegada, la cual abarca a todo ser vivo junto contigo. La liberación a la que el segundo advenimiento da lugar no tiene fin, pues la creación de Dios es ilimitada. La luz del perdón ilumina el camino del segundo advenimiento, porque refulge sobre todas las cosas a la vez y cual una sola. Y así, por fin, se reconoce la unidad. Las palabras todo ser vivo aparecen con frecuencia en el curso y parecen sugerir que la filiación de Cristo abraza no solo a la humanidad, sino todo aquello a lo que nos referimos como seres vivos, animales, plantas, etc. No puede haber excepciones. Todas las personas, todos los seres vivos son uno. Sin embargo, a otro nivel, como ya hemos comentado, nada vive aquí en el mundo de la forma. Y así, una vez más debemos entender que Jesús está usando términos que nos hablan dentro del mundo ilusorio que creemos real. Por tanto, dentro de nuestro nivel de entendimiento experiencial, Él nos está pidiendo que no excluyamos a nadie, entre paréntesis ni a nada, de nuestro perdón. En verdad, por supuesto, no hay nada fuera de nuestras mentes, vivo o muerto, animado o inanimado, sino simplemente la proyección de los pensamientos que están dentro de nosotros. Son estas proyecciones externas las que deben ser perdonadas, puesto que reflejan lo que no está perdonado dentro. Todos nuestros pensamientos deben ser sanados y unificados.
Solo entonces es posible deshacer el sistema de pensamiento del ego, completar la expiación y dar paso al segundo advenimiento. Y así el perdón es la elección que realizamos individualmente, completando nuestro camino único de expiación. A medida que cada uno de nosotros completa su parte del plan, el camino del segundo advenimiento queda más iluminado. El segundo advenimiento marca el fin de las enseñanzas del Espíritu Santo, allanando así el camino para el juicio final, en el que el aprendizaje termina con un último resumen que se extenderá más allá de sí mismo hasta llegar a Dios. En el segundo advenimiento, todas las mentes se ponen en manos de Cristo para hacerle restituidas al Espíritu en nombre de la verdadera creación y de la voluntad de Dios. El proceso descrito en este pasaje sigue estando dentro del mundo de la ilusión. En el contexto de nuestra imagen de la alfombra, las mentes de toda la filiación son sanadas y han aceptado la expiación, llegando hacia el final mismo de la alfombra. Todos los pensamientos del ego han quedado deshechos y nosotros estamos a un segundo de distancia de estar en casa. Por tanto, la secuencia es que la filiación colectiva acepta el mundo real, la consumación del perdón, entre paréntesis, a lo que le sigue el segundo advenimiento, entre paréntesis, la curación colectiva. Todas las mentes se ponen en manos de Cristo, lo que da lugar al juicio final, después del cual Dios da el último paso. El segundo advenimiento es el único acontecimiento en el tiempo que el tiempo en sí no puede afectar, pues a todos los que vinieron a morir aquí o aún han de venir, o a aquellos que están aquí ahora, se les libera igualmente de lo que hicieron. El segundo advenimiento ocurre dentro del tiempo, pero también está más allá de él, puesto que se alza al final del tiempo reflejando la idea de que el tiempo no es lineal. La curación se produce de una vez y por lo tanto abraza todos los aspectos del holograma, estén en el pasado, en el presente o en el futuro. Pregunta: ¿no se está refiriendo este pasaje al segundo advenimiento como una experiencia personal e individual en lugar de ser una liberación colectiva? Respuesta: no, no es así, puesto que se refiere a que a todos se les libera igualmente del mundo ilusorio que se fabricó. Pregunta: ¿la idea de que el segundo advenimiento y el juicio final son una experiencia colectiva, algo que no nos ocurrirá a ninguno de nosotros hasta que cada uno haya llegado al mundo real, no niega la afirmación del manual que dice que la totalidad de la relación entre el Padre y el Hijo reside en Jesús? Respuesta: la idea de que la relación entre el Padre y el Hijo reside en Jesús significa que Él no tiene ego, porque esa relación está libre de las barreras del ego. El segundo advenimiento en sí mismo es un suceso colectivo. Jesús ha trascendido su ego y el camino individual, y en términos de nuestra imagen de la alfombra, esto significa que Él está de pie al final de la alfombra, en la línea de llegada, por así decirlo. En este sentido, Él tiene la llave para completar el camino de expiación, porque Él nos mostró que no hay muerte y por tanto no hay separación. Él se convierte en el modelo que nos ayuda a realizar esa misma elección. Bellísimo esto. Pregunta: en esta visión del tiempo que estamos aprendiendo, se entiende que Jesús está en un lugar donde nosotros ya estamos con Él y hemos hecho la elección a favor del segundo advenimiento y el juicio final. ¿Podrían estas ideas sobre el segundo advenimiento y el juicio final tener dos niveles de significado?
Cada uno de nosotros tiene su segundo advenimiento individual. Nuestro juicio final individual, pero también son colectivos, en el sentido de que a medida que llegamos al punto donde está Jesús, estamos en contacto con ese colectivo en el que todos hemos hecho esa elección. ¿Es esto lo que estás diciendo? Respuesta. En primer lugar, las palabras se usan dentro de un contexto de tiempo lineal y hacen referencia específicamente al final del mundo. Estos dos estados, el segundo advenimiento y el juicio final, hacen referencia al punto en el que el mundo va a acabar, lo que significa que todos hemos sanado nuestras mentes. La expresión individual sería la aceptación de la expiación o el logro del mundo real. Pregunta. Yo diría que el segundo advenimiento no puede ser individual, porque el curso dice que la fragmentación ocurre una y otra vez, y puesto que nos fuimos como uno, tenemos que volver como uno. La fragmentación tiene que ser sanada, y el segundo advenimiento es la curación total de esa fragmentación. Y no es también verdad que la elección de alguien no puede impedirme experimentar la unidad de lo que está ahí, puesto que la separación en realidad no ha ocurrido. Respuesta. Sí, por ejemplo, Jesús no sufre debido a nuestras elecciones. Una vez más, las frases segundo advenimiento y juicio final hacen referencia a un nivel colectivo en el que todo el mundo ha aceptado la expiación. Eso es el segundo advenimiento, el despertar colectivo. En la Biblia se entiende que el segundo advenimiento significa el final del mundo, y un curso de milagros usa este término de la misma manera. Sin embargo, el curso dice que el mundo acabará de otra manera, con misericordia en lugar de castigo. La línea siguiente refleja esta reunificación colectiva. En esta igualdad se reinstaura a Cristo como una sola identidad en la cual los hijos de Dios reconocen que todos ellos son realmente uno solo. Y Dios el Padre le sonríe a su Hijo, su única creación y su única dicha. En la primera sesión del capítulo 18, el sustituto de la realidad, encontramos una exposición citada anteriormente, viendo la página 18, de la fragmentación de la filiación en que la unidad de Cristo pareció dividirse. Estos aparentes fragmentos tienen que volver a ser reunidos, y la consumación de esa reunión es el segundo advenimiento. Lo que había estado separado ahora queda unificado, y a nivel individual, ese deshacimiento del ego ya ha sido logrado en Jesús y otros maestros ascendidos. En cualquiera que completa su camino. Pero la idea de separación permanece en la mente dividida. Desde el punto de vista de Jesús no hay separación, pero la filiación, que todavía está dentro del sueño de tiempo y espacio, todavía no ha aceptado esa verdad. Pregunta. El final del gobierno del ego y la curación de la mente todavía son parte del tiempo. Hay un punto en el tiempo en el que todos nosotros estamos en ese lugar. Todos ya hemos tomado esa decisión. Creo que a medida que tomamos esa decisión individualmente, entramos en ese lugar. Y así es como lo veo. Respuesta. Es cierto. En ese sentido, tal como la revelación de que el Padre y el Hijo son uno ya ha ocurrido, el segundo advenimiento también ya ha ocurrido. Parte del problema es que en este punto estamos lidiando con un sistema ilusorio, pero dentro del modelo del cuadro 3, el segundo advenimiento ocurre cuando todos los que son observadores de repente se ponen de pie y apagan el aparato.
Ya hay personas individuales que han hecho eso, pero en el punto en que todo el mundo completa la expiación, se produce la curación colectiva a la que el curso se refiere como el segundo advenimiento. Ahora viene un pasaje muy hermoso. Ora para que el segundo advenimiento tenga lugar pronto, pero no te limites a eso, pues necesita tus ojos, tus oídos, tus manos y tus pies. Necesita tu voz, pero sobre todo necesita tu buena voluntad. Y este tema del uso santo del cuerpo se presenta muchas veces. Hay más de 10 referencias de este tipo en el curso, y tal vez la más hermosa es cuando Jesús dice esto de sí mismo. Esto es lo único que necesito, que oigan mis palabras y se las ofrezcas al mundo. Eres mi voz, mis ojos, mis pies y mis manos por medio de los cuales le llevo la salvación. Y así el segundo advenimiento nos necesita, hermano. Tú que estás ahí, lo cual en realidad es otra manera de decir que el plan de expiación nos necesita. Como dicen 2 lecciones del libro de ejercicios de un curso de milagros, mi papel en el plan de Dios para la salvación es esencial y de mí depende la salvación del mundo. Lección 100 y 186. Todos tenemos que hacer nuestra parte, puesto que el segundo advenimiento no puede completarse hasta que cada uno de los últimos fragmentos, aparentemente separados de la filiación, haya sanado su mente. Y así nuestros cuerpos se convierten en los instrumentos que usa el Espíritu Santo para extender su perdón. Aunque ilusorios, nuestros ojos, oídos, manos y pies y voces pueden servir a este propósito santo. Por encima de todo, el Espíritu Santo necesita nuestra buena voluntad de unirnos con su gran amor, de modo que podamos aceptar por fin su expiación y elegir de acuerdo con él en lugar de con él. Regocijémonos de que podamos hacer la voluntad de Dios y unirnos en su santa luz, pues mirad, el Hijo de Dios es uno en nosotros y podemos alcanzar el amor de nuestro Padre por medio de él. Alcanzar el amor de nuestro Padre es el paso final y la manera de atravesar el último velo es reunir a la filiación separada. En el último análisis, el perdón es lo único que tenemos que lograr y aceptar, pues al reconocer al Hijo de Dios unos en otros, llegamos a reconocer el rostro de Cristo brillando en nosotros mismos y en toda la filiación como una. Esta visión del rostro de Cristo permite que el recuerdo del amor de nuestro Padre despunte en nuestras mentes, completando la expiación. Ahora el segundo advenimiento está aquí, dando paso al juicio final. Por eso, hermanos, este capítulo 10, el final del tiempo, nos invita a hacer un trabajo completamente con nosotros mismos para aportar al mundo lo que el mundo realmente necesita, de nuestra mente unificada, porque todo lo que ves es tuyo. Tú tienes que aportar, sumar al mundo, y para poder sumar a él tengo que integrar todas mis partes completamente. El perdón es vital en ese camino, y ese segundo advenimiento nos lo está diciendo. Cristo está aquí ahora en nosotros. Él hace parte de nuestro andar aquí. Y Él es el que nos ayuda, ¿sí? A través del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, Padre e Hijo, para poder nosotros llegar a completar el trabajo
que venimos a hacer aquí. El camino en santidad. Por eso es que es importante este segundo advenimiento, ese reconocimiento, esa aceptación de que Dios, Padre e Hijo, están unidos por siempre y para siempre. Y que todos los personajes de tu sueño tienen que ser llevados a la luz del perdón. El perdón es simplemente un medio para mi propia liberación y la tuya, obviamente, tú que estás escuchando esto. Y con esto damos final al capítulo 10 y vamos a hacer el capítulo 11, que viene el juicio final, que es el capítulo 11. Sigue este link para que puedas seguir viendo y escuchando todos los audios que faltan. Ya vamos a terminar todo este proceso que ha sido maravilloso durante todos estos días que tú has sido completamente guiado para escuchar esto. Gracias. Dios nos bendice aquí, ahora y siempre.